Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Empleados de la salud a nivel nacional recrudecen acciones y anuncian paralización de labores a partir de este lunes. Primera caravana de migrantes del año llega hasta la frontera con Guatemala para continuar hacia Estados Unidos en busca del sueño americano, aunque muchos no lograron cruzar la aduana de Corinto. Aprueban reforma al reglamento interno del Congreso Nacional que permite que los 128 diputados suplentes reciban sueldos y pagos de beneficios. Esta semana, presidenta electa Xiomara Castro se reúne con diputados electos del Partido Libertad y Refundación para definir quién tendrá el apoyo para presidir el Poder Legislativo. Opeco decreta alerta verde en 5 departamentos del país por ingreso de frente frío que dejará lluvias. En las noticias internacionales, Estados Unidos acusa al gobierno de Guatemala de debilitar el sistema judicial del país e intentar obstruir las investigaciones de corrupción. Y en los deportes TVC, el Real Madrid se corona campeón de la Supercopa de España al vencer al Atlético de Bilbao. Este es Telenoticias Dominical. Desde los estudios de noticias Televicentro, con Ulises Aguirre y Eunice López. Hola a todos, buenas tardes, qué bueno que nos acompañen y se informan con nosotros aquí en TN5 Dominical. Estas son las noticias que hemos preparado para ustedes. El personal de salud en primera línea recrudece sus acciones de presión ante la falta de cumplimiento de las autoridades de otorgar una plaza permanente a quienes se han mantenido al frente de la pandemia. De acuerdo a Citramedis, se requieren 1.250 millones de lempiras para contratar a más de 7,000 empleados del sector que a partir de este lunes paralizarán sus labores. Cansados de esperar, los trabajadores de la salud recrudecen sus acciones de protesta a nivel nacional. Los primeros en anunciarla son los auxiliares de enfermería del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax. Nos vamos a un paro, ¿verdad? Indefinido el día lunes desde las 6 de la mañana. Esto lo hacemos porque tenemos 157 compañeras que están despedidas de Fondo BID. Compañeras que necesitamos esos recursos y que aún no nos ha dado respuesta la Secretaría de Salud. Se requieren unos 1.250 millones de lempiras para recontratar a más de 7,000 empleados en la Secretaría de Salud, según el Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y similares. Estamos solicitando 1.259 millones de lempiras para poder contratar los más de 7,000 compañeros que son los que están ahorita protestando en la calle porque quedaron fuera de lo que es la contratación. No hay presupuesto y lo que más nos preocupa es la situación que se está viviendo en los hospitales, ya que están llenándose por lo que es la COVID y otras variantes, y esto nos está preocupando y le estamos exigiendo a la Secretaría de Salud que busque la solución para poder resolver este problema. El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras, Enfermeros Auxiliares de Honduras, recuerda el origen de esta nueva acción de presión, que no es más que la falta de palabra a una promesa incumplida. Hace más de 2 semanas sostuvimos una reunión con la autoridad de CESAL y la Comisión de Salud del Congreso Nacional, donde se comprometieron que en las horas siguientes a esa reunión se iba a sostener una reunión con el ministro de Finanzas, la Comisión de Salud del Congreso, las autoridades de CESAL y la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional. Hasta el día de hoy no ha habido ni una sola respuesta a la petición que hicimos de una reformulación presupuestaria de 1.200 millones de lempiras para dar respuesta a la recontratación de más de 4,000 trabajadores del sector salud, que más de 1,000 ya quedaron despedidos el 31 de diciembre y más de 3,000 quedan despedidos al 26 del mes de enero. Así como se encontró una respuesta para los más de 9,000 trabajadores por contrato de la CESAL, que hoy ya se están subiendo a la plataforma las acciones para su nombramiento, así debe de encontrársele una respuesta a todos estos trabajadores contratados por fondos BID, modelos descentralizados, alcaldías, ONG. Si esta semana no se define una estrategia que resuelva la demanda de quienes a inicio de la pandemia fueron considerados héroes, las protestas serán indefinidas en cada rincón del país, advierten los trabajadores de la salud.
Alex Laínez, TN5 Dominical. A propósito del sector salud, en Honduras se sigue a la espera de que se autorice la vacuna de refuerzo para los menores a partir de los 12 años de edad y que además se adquiera la vacuna para los infantes a partir de los 5 años. La dirigencia magisterial sostiene que el regreso a clases presenciales deberá ser paulatino una vez que la población estudiantil, tanto de primaria como de secundaria, cumpla con su esquema completo de vacunación. A menos de un mes del inicio de la matrícula escolar, los maestros aún están a la espera de que se cumpla el proceso de vacunación en los menores de edad. Recuerde que nosotros somos los docentes, ya se encargará salud de hacer el llamado correspondiente para que los niños acudan y sus padres de familia a la escuela, porque va a ser una campaña masiva de vacunación en el centro educativo o va a ser de casa en casa. Esto lo va a decidir el nuevo ministro de Educación o nueva ministra. Los maestros están listos para volver a las aulas de clases, pero aseguran que se debe vacunar a los niños lo más pronto para prevenir contagios. Papás, mamás, en lo que comience la vacunación, lleven al centro de salud más cercano a sus hipotes y hipotes para que los vacunen. No expongamos a la familia, no arriesguemos a las hipotes y sobre todo tengamos juventudes serias para el futuro, sanos y con buenos pensamientos y lo que es principal, muy bien educados. Según autoridades sanitarias, la vacuna es el único requisito esencial para que se desarrollen las clases, aunque aún no se conoce la fecha precisa de la llegada del fármaco. Después de que se introduzca la vacuna para la población pediátrica de 5 a 11 años, podamos 14 días después de aplicada esa primera dosis, podamos gradualmente hacer una reinserción de manera presencial de nuestros niños en las aulas escolares. Los maestros confían en que la vacuna pediátrica esté disponible a mediados del mes de enero, para que los estudiantes puedan retornar a clases semipresenciales a partir del 15 de febrero. En cambio, la situación de la vacunación en educación media es la siguiente. Este segmento de entre 12 y 17 años, hablamos del nivel básico y el nivel medio, son los que estarían pues ya casi listos para el proceso de clases semipresenciales o clases presenciales. Loren Dolmo, TN5 Dominical. Durante una sesión virtual convocada por la Junta Directiva del Congreso Nacional el sábado, se aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, específicamente a su artículo 49, con el cual 128 diputados suplentes recibirán ahora salarios y beneficios como el pago de viáticos y gastos de representación, medida que desde ya es cuestionada por algunos sectores. Vía reforma al artículo 49 de su ley orgánica, el Congreso Nacional autoriza pago de sueldo, viáticos y gastos de representación para 128 diputados suplentes bajo esta justificación. Deben ser incorporados y recibir todos los beneficios y derechos que corresponden a los diputados propietarios. El sueldo del diputado suplente será el 60% del sueldo propietario, incluyendo los viáticos y gastos de representación. Y al final que tiene que integrarse por lo menos en una comisión, presidente. Hasta antes de la reforma, el presidente del Congreso Nacional determinaba qué número de diputados suplentes de cada bancada podía participar con voz y voto en el Pleno. Ahora propietario y suplente estarán a la par. Se ha votado para que continúe así, y a mí me parece realmente que es una buena forma de que ellos puedan ir adquiriendo experiencia en las actividades legislativas y así no se empiece desde cero cada vez que llega un diputado nuevo, sino que ya puedan irse ellos preparando. Será obligación para los suplentes acudir a todas las reuniones del Pleno, garantizando su disponibilidad si se le requiere para sustituir a un propietario de su bancada. No todos los sectores sociales aprueban la reforma. Lamentamos que este Congreso tenga que cerrar de esta manera, porque entiendo que solo faltarían 1 o 2 sesiones más, y por eso pues nosotros pusimos nuestro voto en contra. Sabemos que ellos lo iban a aprobar, los liberales dijeron que no se iban a conectar, pero hoy corrienditos se fueron a conectar porque saben que se van a beneficiar ellos mismos. Según el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, la reforma al artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional se aprobó con 89 votos a favor de 92 diputados conectados vía Zoom, con dispensa de 2 debates.
A propósito del Congreso Nacional, el coordinador general del Partido Libertad y Refundación Libre, Manuel Zelaya Rosales, a través de su cuenta de Twitter, ha hecho la siguiente convocatoria. El Partido Libre convoca en Tegucigalpa, jueves 20 a las 6 de la tarde, 50 diputados, propietarios y suplentes a reunión presencial con la presidenta Xiomara Castro. El tema que se abordará es la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional en el marco de la refundación de Honduras y los acuerdos políticos bicentenarios, lugar pendiente, ha escrito el coordinador del Partido Libertad y Refundación Libre. Y sobre este tema, ante la controversia surgida en relación de quién será el próximo presidente del Congreso Nacional, el diputado electo del Partido Libertad y Refundación, Marco Eliud Girón, considera que en la reunión convocada por el expresidente Zelaya se decidirá quién y de qué partido será el presidente del nuevo Poder Legislativo. Libertad y Refundación es un partido que nace en las calles. En ese proceso de 12 años ha habido varias formas de pensar. El que hayan diferentes formas de pensar no significa que haya división. El día martes próximo nos reunimos toda la bancada y ahí vamos a salir, como dicen popularmente, del maíz picado. Ahí vamos a saber si Luis Redondo tiene o no los votos. Eso será el día de marzo, por lo menos los votos dentro del Partido de Libertad y Refundación, o sale otra tercería para que sea el próximo presidente del Congreso Nacional. Nos vamos a someter a un proceso democrático. En la democracia hay un ganador y hay un perdedor. Si gana Luis Redondo, pues lo vamos a apoyar. Hasta en la elección del Papa hay cónclaves y hay deliberaciones. Los cardenales deliberan y está el pueblo a la expectativa. Llamo al pueblo que no esté nervioso, que va a salir humo blanco, así como en el Vaticano dice, habemos papa, va a haber presidente del Congreso Nacional y va a ser, ya sea del Partido Libertad y Refundación o del PSH. El congresista electo es del criterio que en la elección de presidente del Congreso Nacional debe prevalecer la democracia y voluntad de la mayoría de los parlamentarios electos. En su homilía dominical, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez dijo que reza para que la nueva etapa de Honduras no sea guiada por ideologías políticas. Escuchemos lo que expresó el jerarca de la Iglesia Católica hondureña. Tanta esperanza que hay en nuestro país por un nuevo periodo de gobierno que comienza. Pidamos que sea el Señor Jesús y no las ideologías o los pensamientos limitados de intereses los que guíen esta nueva etapa. Si está Jesús en nuestra vida y en nuestra cultura, podemos esperar que las tinajas no se queden vacías, sino que se llenen de paz, de justicia, de amor, de auténtico desarrollo y de servicio, especialmente al más pobre y necesitado. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, hace unas horas en Veracruz, México, han sido detenidos al menos 350 migrantes, entre ellos hondureños. Le tenemos los detalles cuando regresemos. Aunque las autoridades reconocen que más del 90% de los casos de COVID-19 que circulan en la actualidad en el territorio son producto de la variante Omicron, aún no se conoce una estrategia clara y efectiva que ayude a disminuir el alto nivel de contagio que ya tiene llenos de pacientes a los centros asistenciales y los triajes a nivel nacional, y se teme, según los especialistas, que nuevamente esta situación pueda hacer colapsar a los hospitales, tal como ocurrió al principio de la pandemia. Los especialistas esperaban el anuncio de un plan de acción para contener el virus, porque la variante ya tiene más de 2 meses de circular en el país. Que es algo que ya lo sabíamos y lo habíamos advertido los médicos acá, que estábamos viendo casos de Omicron desde hace 2 meses. Lo que esperábamos es decir, este es el plan de acción, hay Omicron, vamos a reabrir lo que son los triajes, vamos a continuar con tercera dosis, vamos a traer dosis pediátrica, vamos a mejorar la contención,
recontratando al personal médico despedido, vamos a habilitar más camas en hospitales. Ese es un plan estratégico, un plan de acción. Las autoridades sanitarias están conscientes que más del 94% de los casos positivos son de la variante Omicron y que el nivel de contagio es alto, pero no se dio a conocer ninguna estrategia para combatir el virus. El 94% de las pruebas de tamizaje que tiramos ayer salieron positivas por Omicron. Entonces, la combinación de Omicron en el país confirmada con secuenciación genómica, más esta prueba de tamizaje nos confirma de que Omicron ha desplazado a Delta en el país, porque la secuenciación genómica que incluía 3 meses era predominante Delta, pero ya con estas pruebas de tamizaje es predominante Omicron. Otros expertos advierten que si no hay contención del virus, entonces habrá colapso de hospitales y hasta puede colapsar la economía nacional. Esto lo que va a traer va a ser un aumento en el número de personas infectadas por Omicron. Por consiguiente, va a haber un aumento en la demanda de los servicios de salud públicos, privados, y esto puede traer básicamente un colapso de los mismos. Y otra cosa muy importante, esto puede traer también un colapso a la economía nacional, porque entre más personas infectadas, más ausentismo laboral vamos a tener. De momento, la ocupación hospitalaria por COVID-19 superó el 30% en menos de 2 semanas a nivel nacional, informó Salud. Olman Ucles, Telenoticias Dominical. Al menos 5 personas han fallecido en los diferentes centros hospitalarios del Valle de Sula en las últimas 24 horas, aparentemente a causa de la COVID. Solamente en el Hospital Mario Catarino Rivas reportan 3 decesos, entre estas la de 2 ancianas de 83 y 86 años, una de estas no vacunadas. También se reporta la muerte de un hombre de 30 años que ya contaba con 2 dosis de la vacuna Pfizer. Otro hospital que registra fallecidos es el del Progreso. Las víctimas son 2 mujeres, una de 74 años y otra de 84. Hasta este mediodía del presente día se reportaban entre los hospitales de Puerto Cortés Leonardo Martínez, el Progreso y Mario Catarino Rivas unas 39 personas hospitalizadas. Las autoridades del Hospital de Occidente anuncian que para los próximos días se habilitará ya el ingreso a familiares de pacientes que son atendidos en este centro asistencial. Pero hay una condición. Ramón Rojas, vamos en vivo, en directo con usted. ¿Cuál es esa condición? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Eunice López, amigos televidentes de TN5 Dominical. Se había anunciado que desde el 15 habría ingreso para familiares de pacientes. Sin embargo, esto se ha retrasado. Se necesita para ingresar a ver un paciente a partir de los próximos días tener su esquema de vacunación completo. Así lo dice el doctor Juan Carlos Cardona, director del Hospital Regional de Occidente. Sí le puedo adelantar a la población es que está muy cerca el permitir el ingreso al hospital, pero como un requisito indispensable tener su esquema de vacunación completo. Consideramos que ya al abrir la cirugía electiva y otra serie de servicios, se tendrá que permitir la visita, pero ya les digo, bajo esa condición, con un esquema de vacunación completo. Las declaraciones del doctor Juan Carlos Cardona, director del Hospital Regional de Occidente, refiriéndose a que en los próximos días se permitirá el ingreso de familiares de pacientes internados en ese centro asistencial, pero con el esquema de vacunación completo, con el carnet, mostrándolo antes de ingresar a ese centro asistencial. Con este informe, Eunice López, yo retorno a la capital de la República. Buenas noches. Muchas gracias, Ramón. Y bueno, y la exitosa campaña de entrega de mascarillas de nuestro noticiero hermano hoy mismo continuó este fin de semana. El sábado, la única y más grande, reiteramos, entrega de mascarillas continuó este fin de semana. Llegó al pintoresco municipio de Santa Lucía, en Francisco Morazán, mientras el domingo, hoy, la misma se efectuó en el triaje de la colonia Mayangle en Comayagüela, donde la población agradece la campaña realizada por hoy mismo. Así que continúa esta exitosa campaña de vacunación realizada por el noticiero hermano hoy mismo.
En otras informaciones, uno de los temas que acaparó portadas este fin de semana, especialmente este sábado, es la primera caravana del año. A 15 días salió este sábado desde San Pedro Sula la misma y fue integrada por hondureños y nicaragüenses que participaron y partieron con la misión de lograr el sueño americano. Sin embargo, se encontraron como siempre con desafíos en el trayecto, a tal grado que varios han retornado al país. Hoy les mostramos algunas de las vivencias y testimonios que pasaron los migrantes en su caminar hacia su primer destino, la frontera en Corinto con Guatemala. La primera caravana de migrantes que salió de la Central Metropolitana de Buses la mañana del sábado reunió en su mayoría a hondureños y nicaragüenses que comparten las mismas necesidades. No hay dinero porque carecen de empleo, argumentan, y por eso, pese a los riesgos que saben se enfrentan en el camino, intentan llegar a tierras norteamericanas, como esta familia junto a otros de sus vecinos. No hay oportunidades para uno de pobre. La salud es deplorable, la educación, pues tenemos que emigrar para un buen futuro para nuestros hijos. En Nicaragua la situación es similar, dice este ciudadano del vecino país, que partió con su compañera de hogar y su menor hijo. Es la misma situación del país, no hay empleos y aunque sea preparado uno, igual tiene que trabajar en lo que pueda. Tal vez logramos trabajar y tener algo digno, ¿me entiendes? Más que todo por la familia. Con mochilas en sus espaldas y muchos cargando en sus brazos o coches a bebés. Así recorrieron varios kilómetros, mientras conseguían un aventón que los trasladara lo más cerca de la frontera de Corinto. En el trayecto, ya en este punto fronterizo, no faltaron los operativos, donde las fuerzas del orden supervisaban la documentación que portaban, y que al final registró la detención de 7 migrantes con antecedentes penales. Que lleven bien sus documentos, que no tengan ningún problema a la hora de ingresar a la oficina de migración, verificación de algunos antecedentes penales o policiales de algunas personas que aprovechan estos momentos para poder huir de la justicia hondureña. María es una hondureña que dice que no se recupera de las pérdidas generadas por los fenómenos naturales ETA e IOTA. Llegó a Corinto junto a 9 miembros de su familia. De superarlo, de sacar adelante a nuestros hijos, a nuestras familias. ¿Ha sido difícil para ustedes después de los huracanes? Sí, porque no hay trabajo, pasó lo del COVID, no hay trabajo. No tenemos opción de nada. Como otras familias, no pasaron por la frontera por limitantes en la documentación. Sin embargo, se aventuraron por puntos ciegos. Aquí lo dejaron montar. Pero al caer la noche a la altura de Izabal, fueron interceptados por la policía de Guatemala, que les dio un plazo de varios minutos para desalojar la carretera y abandonar el país. Pero al negarse, provocó un enfrentamiento en el que trascendió varios efectivos de la policía chapina resultaron lesionados, ya que los migrantes lanzaron diferentes objetos. Ante esta situación, varios fueron retornados y aún este día seguían llegando a la frontera de Corinto, pero algunos persistían en su intento pese a que la policía de Guatemala resguarda la zona. Se les hizo saber prácticamente que no, Policía Nacional Civil no está para agredir o generar alguna represalia en contra de ellos, sino al contrario, nosotros estamos en la disposición de apoyar a toda aquella persona que llene los requisitos legales para ingresar al país. Mas, sin embargo, pues los que no lo hacen, pues se les invita y se les apoya con el traslado de ser necesario. Representantes de organizaciones que trabajan con migrantes esperan que el nuevo gobierno haga algo para enfrentar esta problemática. Sabemos que es un reto también para la presidenta Xiomara Castro y su gabinete de poder establecer un programa de apoyo a esta población, pero también sabemos que hay un esfuerzo grande para poder apuntar a las causas estructurales. Hay que tratar el problema de raíz. La primera caravana del 2022 reunió a por lo menos unos 500 migrantes, pero muchos de los sueños quedaron en el camino, porque la misma se dispersó tras enfrentarse a varios desafíos y pocos son los que continúan hacia México.
A propósito de migrantes, escuche esto. El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación en Veracruz, México, informó del rescate de 359 personas migrantes de origen centroamericano, hacinadas en la caja de un camión alrededor de las 3:30 de la tarde de este domingo en un punto de revisión de la carretera libre Coatzacoalcos, Veracruz. Agentes federales de migración detuvieron a la unidad que ven en pantalla de transporte para realizar la revisión de rutina cuando se escucharon voces que provenían de la parte trasera del vehículo. Al abrir las puertas se encontró a las personas migrantes en condición de hacinamiento. Al realizar la identificación de las mismas, se detectaron 294 originarios de Guatemala, 38 nacionales de Nicaragua, 15 de El Salvador, 8 de Honduras y 4 provenientes de Ecuador. En el balance de la zona norte del país destaca la muerte de una menor que falleció luego de ser embestida por un vehículo. Además, la liberación de un pastor que estaba vinculado a maras en el norte del país y la destrucción de una plantación de supuesta droga. Detención judicial se le impuso tras audiencia de declaración de imputado a Selvin Jesús Aguilar, conductor de un camión en el que se transportaban naranjas y en el que además se encontraron 30 sacos de supuesta marihuana en una operación ejecutada el viernes en El Progreso. El imputado, que fue acusado por el delito de tráfico de drogas agravado, fue remitido al presidio del Progreso y se fijó la audiencia inicial para este jueves. Sobreseimiento definitivo se le dictó en los tribunales sanpedranos en una causa instruida por los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido a Javier Antonio Hernández Ponce, quien también fue acusado por el delito de asociación para delinquir. Sin embargo, en este se le dio un sobreseimiento provisional. Hernández se desempeña como pastor de una congregación en Chamelecón, de la que recibió su respaldo tras la captura que alegaban no tenía fundamento. Y en ese sentido, ella, al recibir todas las pruebas pertinentes por las partes procesales, detectó irregularidades o nulidades por parte de la práctica de los agentes de investigación que realizaron un allanamiento fuera de la ley, o sea, al margen de la Constitución. O sea, no se practicó en la hora indicada como establece normalmente. Tras la resolución se ordenó la libertad del predicador, que fue señalado de ser un cabecilla de la Mara Salvatrucha y que había sido remitido a la cárcel de máxima seguridad La Tolva en Moroselí. En una operación policial que se ejecutó en la aldea El Encanto en San Antonio, la policía localizó un terreno con más de 20.000 plantas de supuesta hoja de coca. Asimismo, se logró la destrucción de lo que serían los restos de un laboratorio donde se procesaban dichos hoja de coca, donde ellos pretendían o sacaban los derivados de la coca, como ser la pasta base de coca, clorhidrato de cocaína y crack, entre otros. Según la policía, la acción, que no reportó detenidos, se desarrolló mediante una orden judicial. En la carretera entre El Progreso y Tela se reportó el fallecimiento de una menor de edad que fue embestida por una camioneta cuyo conductor aparentemente perdió el control y fue a impactar contra una champa a orillas de la carretera en la que se encontraba la niña, que desafortunadamente falleció en el lugar. La policía capturó esta tarde a un individuo que supuestamente se dedica a asaltar en el barrio Guamilito. Según las autoridades, cámaras de vigilancia del 911 captaron el momento en el que esta persona cometía algunos de estos hechos, por lo que tras ser alertados y hacer un recorrido, fue arrestado en el sector de Villa Florencia y se le decomisaron 3 celulares. La policía solicita a algunas de las víctimas interponer las respectivas denuncias para proceder contra el detenido. En el balance de la zona centro del país, al menos 11 cuerpos ingresaron a la morgue capitalina solamente este fin de semana. Además, 2 heridos deja accidente de tránsito en Marale, Francisco Morazán. En las últimas 24 horas en la morgue capitalina se reportó el ingreso de 11 cadáveres de ciudadanos fallecidos en diferentes circunstancias. 2 jóvenes resultaron heridos en un accidente de tránsito en el municipio de Marale, Francisco Morazán. En el lugar del accidente también se registró el ataque de un enjambre de abejas que picó a los lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados por una ambulancia hasta el Hospital Escuela en Tegucigalpa. Un bus de ruta interurbana que presentó fallas mecánicas se accidentó en la carretera hacia el municipio de La Libertad en el departamento de Comayagua. En el mismo solo se registraron pérdidas materiales. En el sector de la colonia Alemania, en Comayagüela, se reportó el incendio de 2 vehículos que se encontraban en el interior de un taller mecánico.
En el balance de la zona atlántica del país destaca la muerte a tiros de un joven en la colonia El Satélite en la Ceiba Atlántida. Además, capturan a un extranjero con una considerable cantidad de dinero oculto en una maleta. Una persona fue acribillada a balazos en la colonia El 7 de esta ciudad puerto de la Ceiba, en el interior de una cuartería, según informaron vecinos de la localidad. Las autoridades policiales llegaron hasta la escena del crimen y pudieron identificar preliminarmente como Josué Cabrera, mientras se realizan las investigaciones necesarias por parte de la Dirección Policial de Investigación, ya que se supone que sujetos armados llegaron y sin mediar palabras le quitaron la vida. Y en la carretera CA13, a la altura de la comunidad de Caracas, o dirección del municipio del Porvenir Atlántida, una persona fue atropellada y falleció de manera instantánea, según informaron las autoridades de tránsito. El ahora occiso fue identificado como Francisco Amador. En las últimas horas, las autoridades de la Dirección Policial de Investigación informaron que mediante una inspección en el área de rayos X del Aeropuerto Internacional Golosón, agentes requirieron a un individuo con una fuerte cantidad de dinero que no logró justificar. El sospechoso es un conductor de 60 años de edad con nacionalidad estadounidense residente en esta ciudad puerto de la Ceiba. A la hora de la detención se le comisaron $18,000 y 40,000 empiras en efectivo, por lo cual fue puesto en manos de los entes competentes como sospechoso de lavado de activos. Y la tarde del día sábado, en la carretera CA13 entre el municipio de Sabá y Tocoa, Colón, se reportó un accidente a la altura del Triángulo, donde una rastra al parecer no hizo el alto y terminó invadiendo la vía del conductor de un vehículo Picot color blanco. Afortunadamente solo se reportaron daños materiales. En la Ceiba, Naúm Monge, Telenoticias Dominical. Una unidad marítima de respuesta rápida con personal médico a bordo respondió al llamado de auxilio de un bote camaronero que faenaba en el noreste de la barra de Caratasca, gracias a Dios, brindando auxilio y rescate a un pescador hondureño. La operación de rescate se hizo al noreste de la barra de Caratasca a través del guardacostas Río Aguán de la Fuerza Naval de Honduras y una unidad de respuesta rápida que trasladó personal médico hacia la embarcación de nombre Peikis Lin, que es un bote de pesca. Al momento de llevar a cabo los primeros auxilios del ciudadano de nombre Lorenzo Ortiz López, se le brindó la atención médica y posteriormente ha sido trasladado hacia el hospital de Puerto Lempira en esta misma embarcación de reacción rápida. Bueno, ya lo ha escuchado usted, el ciudadano Lorenzo Ortiz López fue trasladado a Puerto Lempira para ser ingresado al hospital regional de la localidad. El Cuerpo de Bomberos del Porvenir Atlántida recibió un importante donativo de equipo de protección contra incendios, el cual será de su gran utilidad para la comunidad, informaron. Así es, muy satisfecho, primero con Dios y con la oportunidad que nos ha tomado en cuenta Honduras Compacho, el cual es una gestión de mi general José Manuel Zelaya, el cual ha sido beneficiado desde el día de ayer. Andamos en gira porque personalmente Honduras Compacho han estado entregando los equipamientos de protección personal para las estaciones de Masica, Jutiapa y Olanchito. Ahora, el día de hoy pues por venir, y tenemos pendiente el equipamiento también para Roatán, y ya nos informó el licenciado Jonathan, que es el presidente de Honduras Compacho, que tengamos pendiente noticias de él para el próximo mes, el cual nos va a tomar en cuenta aquí al sector de Ceiba con parte de un equipamiento que nosotros carecemos de eso, pero tenemos otra parte del equipo, entonces no es necesario que nos dote al 100% del equipo, y en ese aspecto ha donado en otras estaciones a nivel nacional. La estación del municipio turístico agradeció el aporte, ya que carecían de equipo en una zona donde mantienen mucha actividad, mayormente incendios estructurales, informaron. Alerta para 5 departamentos del país, alerta verde. Ulman Uglés se encuentra desde Senaos Copeco. ¿De qué departamentos estamos hablando y por qué, Ulman? Adelante. Gracias, compañeros. Y nosotros siempre dándole seguimiento al ingreso de este frente frío que ya prácticamente está afectando la zona norte del país. Don Carlos Canales, pronosticador en turno de Senaos Copeco. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, ya desde hace un par de horas ha comenzado la actividad lluviosa en algunos sectores de la costa caribe, como Trujillo, sectores de Colón, Atlántida, también de Cortés. Ya se empiezan a notar los nublados en el país, las lluvias que se han estado presentando aquí, y el frente frío extendiéndose ya en la parte central de Cuba.
el aire frío que va a llegar el día de mañana y nos va a estar dejando temperaturas máximas bajas y lluvias en el Caribe. Y justamente se ha emitido una alerta verde para 5 departamentos. Si me recuerda estos departamentos, ¿es mucha la lluvia que va a caer, don Carlos? Bueno, son los departamentos de Colón, Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía y gracias a Dios, no máximos de 100 milímetros quizás los que están esperando para un frente frío y masas de aire frío es realmente poco. Pero sí se toma como una medida preventiva esa área del territorio. ¿El oleaje? ¿Cómo está el oleaje en la zona insular, en la zona del Pacífico? Bueno, ya 4 a 6 pies se está estimando en la costa Caribe y también cerca de las Islas de la Bahía, en el Pacífico 2 a 3 pies. ¿Cuánto tiempo va a estar este fenómeno? Mañana nada más, ya el día martes las condiciones volverán a ser bastante normales en el país. Gracias, vean ustedes, Carlos Canales con la proyección climática de las próximas horas. Compañeros, con ustedes. Llegamos al final, gracias a todos por habernos acompañado. Bendiciones.